Bien. Mamás, papás, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Bien? Bien, gracias. ¿Sí están bien o no? Sí. ¿O desmañanados o qué? ¿O ya ansían la Semana Santa? Se aproxima, ¿no? No manches, vamos a tener que ver el sábado. Algo escuché. Sí, entonces, que también son bailables también para los niños, entonces es un caos. Los papás todos nos preguntan afuera. Por ejemplo, yo que soy vocal, pues estamos esperando a los papás para que nos hagan los técnicos de la recreación, y ya están otras papás viendo los vestuarios, y así andamos. Ya había escuchado de otra que en esta escuela las habitúan, ¿verdad? Sí. No, la segunda es la primera vez. ¿Ah, sí? Es la Segunda, ¿no? Pero Sí. no teníamos nunca habíamos, bueno, yo tengo 3 años y la primera vez que sí. Qué bien. Bueno, pues vamos a darle a este tema, ¿les parece? Y pues terminando ese tema, continúan con esa organización y que todo les quede así muy mono. ¿Les parece? Bien. La identificación del yo en el infante. Lo traté de ubicar más o menos bajo este contexto, escenarios de familia, escuela, sociedad y vida. Ajá, ¿por qué? Porque hablar de la identificación no solamente de un infante, o sea, hablar de la identificación de un sujeto como tal, la conlleva varios factores. Por lo regular en las escuelas, en las escuelas y en la sociedad en general, se está muy habituado a pensar o decir o intuir, ¿no? Que si algo no cuadra con el infante y sus comportamientos o su rendimiento académico o su socialización, dicen, ay, es que tiene baja autoestima. Ajá. Algunos desde esta línea de abordaje, creemos que la autoestima ni siquiera existe como tal. Ajá. Porque es una formulación nada más de relación social. Básicamente, desde esta perspectiva, por supuesto, claro, nos basamos en esto, que es el autoconcepto. Que el autoconcepto es la percepción de sí, el ser ahí en esencia. O sea, ese ser que se pregunta por el ser, ese ser que se pregunta si está existiéndose, el cómo se está pensando, el cómo se está sintiendo, no es lo que está sintiendo, no. O sea, uno puede sentir calor, frío, sino es el cómo me estoy sintiendo con ello. Todos los humanos, digo, desde la evolución de la conciencia del ser humano, desde que somos Homo sapiens, o sea, ese que se piensa a sí mismo, formulamos este autoconcepto. Por lo regular, en estas charlas, en las dinámicas de abordaje, en los talleres, casi no se maneja este término, y no se maneja porque es muy complejo. O sea, abordar el autoconcepto de un sujeto, o sea, conlleva no nada más decir, o sea, ¿qué piensas de ti? No funciona así. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el autoconcepto se formula, automáticamente formulamos una especie de autoimagen. Esto el niño lo conoce perfectamente bien. El adulto también, pero el adulto hace mucho más caso a esto que voy a hablar ahorita más adelante, ¿no? Que ya es como la relación al otro, o con el otro, o con el otro, o con un entorno, o en un lugar, o sea, esa autoimagen que te llega a la mente cuando te dicen, oye, es una invitación a la boda de la tía Chonita, ¿no? Y la tía Chonita se casa el sábado. Ok, perfecto, ¿no? Y tú ya estás pensando en esta formulación de autoimagen, ¿qué me voy a poner? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy a relacionarme? Iré a bailar, y ya te estás imaginando bailando, ¿sí? Y llegas al lugar y lo haces, o no lo haces, no sé, ¿no? Cada quien. Pero básicamente esto ya tiene que ver con el acto en sí mismo, ¿no? Pero antes de ese acto, tuviste que haber pasado, así por milifracción de segundos, por una constitución de la autoimagen. ¿Qué pasa con esta autoimagen? Está asentada en el autoconcepto del sujeto. Esto es muy engañoso. ¿Por qué? Porque entre esto que llamamos como autoestima y el autoconcepto, hay una variación muy clara. Siguiendo como la línea de este ejemplo, ¿no? El sábado hay fiesta. Es que yo no bailo.
Ajá. ¿Se ha pasado? Sí. Ok. Yo no bailo. No, es que no me gusta bailar. Y tienes al sujeto ahí, literal, postrado en una silla, nada más de vigía de todos los invitados, aburriéndose, pero de lo lindo, a pasto. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es la autoconfirmación de la autoimagen que se derivó de su capacidad. ¿De qué depende esta capacidad? Es algo muy curioso, ¿no? Formularlo desde esta perspectiva, porque el autoconcepto tiene que ver con la percepción de sí, en esencia, sí, claro, pero esta se fue como desdoblando a través de cada uno de los escenarios del desarrollo de la infancia. Sensomotores, o sea, todo el aparato sensomotor puesto ahí en acción, ajá, todo el aparato psíquico, la racionalidad, una, de entorno, dos, de lo que este entorno provoca en mí, y tres, de la apropiación del entorno, ajá. O sea, quiere decir que para tener así como un movimiento, algo tuvo que haber sucedido en la infancia, que esa capacidad de movimiento o de sensibilidad con la música o de socialización con las personas, algo le pasó al infante que en algún momento se fracturó ese desarrollo, se acentuó en la autoimagen en una incapacidad del ser ahí. Ajá. No socializo. Es que yo no bailo, no me gusta bailar. Yo aquí estoy bien. Mira, mejor me bebo este litro de caguama, ¿no? O no sé, lo que se les ocurra. Ajá. Al final, mecanismos de defensa siempre van a existir. Ajá. No, me pongo a hablar de política, me pongo a hablar de religión, me pongo a hablar del soccer, me pongo a tomar, me pongo a jugar ajedrez, me llevo mi trabajo pendiente. Ay, es que tengo mucho trabajo pendiente, yo mejor ni siquiera voy. O es que está muy tirada la casa. O sea, mecanismos de defensa siempre van a existir. Ajá. Pero ¿de qué deriva este mecanismo de defensa? De una autoimagen ante una posibilidad de desarrollo. Ajá, de desarrollarse. Esto es lo que constituye básicamente al yo. Ajá. En el infante, ¿qué pasó? ¿En qué momento se me fue hasta el final? Bien. Tipos de conciencia, o sea, en el infante, así como en el adulto, ajá, y en todo ser existente humano, ajá, repito, o sea, ese que se sabe a sí mismo, el Homo sapiens sapiens, no solamente es el que piensa, sino el que se piensa a sí mismo. Eso es lo que nos distingue de todas las otras especies, ajá. Como especie tenemos formulación de conciencias y como sujetos parlantes, pues tenemos esta capacidad de racionalizar esta conciencia. Ya había hablado anteriormente, en estas dos charlas anteriores que tuve en esta escuela. ¿Alguno de ustedes vino a estas charlas anteriores? ¿A las dos? ¿O nada más a una? Yo la primera. ¿La primera? Las dos. ¿A las dos? ¿Ya tienen membresía dorada? Ok, genial. También a las dos. ¿A las dos también? ¿Usted membresía dorada también? No, a lo que me refiero es, esto es como una compilación de lo que habíamos estado hablando para no perder la hilación. Los siguientes temas, justo van a tratar, sí, una, acerca de la relación de pareja, acerca de la relación de familia y acerca de las relaciones de familia, pero ya en el marco de lo social. Desde los sujetos infantes, la posibilidad de vivirse como más amablemente con estas instituciones, como son las escuelas, las instituciones de salud, ajá, y todo lo que es un medio productivo, y el padre, madre de familia, o el sujeto en pareja, también tener esta visión a perspectiva de cómo desarrollarse allá para poder tener un trampolín y entonces mostrarlo hacia sus hijos, ¿no? Eso es como la línea, pero no se puede abordar eso, se me hace como demasiado superficial, sino primero abordamos esta perspectiva de la conciencia. ¿En quién? En uno, para empezar. Dos, en el infante, sí, claro, ¿no? Pues eso es lo que nos tiene aquí. Ajá.
Hablaba anteriormente acerca de como estos estadios, ¿no? Del desarrollo psicosexual del infante, que si los complejos edípicos, que si socializa, que si no socializa, que si los vínculos de afectividad, ok, sí. Pero ¿en qué se basan estos? Bueno, para empezar, en los tipos de conciencia. Los tipos de conciencia no es como una categorización, no, sino es un proceso evolutivo o involutivo, pero quieto no se queda. ¿Por qué? Porque nuestro tipo de pensamiento, nuestro tipo de lenguaje está formulado en una fluctuación constante. Todo el tiempo estamos pensando. Tú podrás decirle a tu comadre, si se te acerca y te diga, ¿y qué estás haciendo? Nada. Ajá. ¿Y qué piensas hacer? Nada. O sea, ¿y a qué te vas a dedicar el día de hoy? Acostada pensando en nada. ¿En qué piensas? No, tengo la mente en blanco. Yo les pregunto, ¿se puede tener la mente en blanco? ¿Se puede no pensar nada? Jamás, jamás, porque automáticamente esta formulación de autoimagen se adhiere al pensamiento del lenguaje. Ajá. Fíjense, este esquemático proceso de lenguaje que poseemos con nosotros pasa por varios filtros. Lo primero es la conciencia física, ¿sí? La conciencia física, ya había estado hablando con ustedes en esta escuela acerca de los estados de conservación. Ajá. Si una persona no come, se muere. ¿Sí lo sabían, no? Bueno. Si una persona no duerme, se muere. Si no se hidrata, se muere. Si está expuesto al frío, se muere. Si está expuesto al calor abrasador, se muere. Ajá. Este tipo de conciencia es una conciencia física que nos permite un estado de conservación básico. Cuando este tipo de conciencia se anula por alguna razón que ustedes quieran, porque tal vez en esta familia en específico, pues somos como muy conservadores, muy recatados, y todavía vivimos como en la era victoriana, y entonces los vestidos tienen que ser hasta acá, y el corsé, y la chamarra, y todo, ok, perfecto, ¿no? Pero si se le anula por un estadio de una moralidad superpuesta, por ejemplo, a un infante, ¿no? A través de esta como sobrecarga del cuerpo en su conciencia física, va a anular la conciencia física, porque el estado primario de conservación le va a obligar a seguir vivo, a seguirse hidratando, a soportar este calor abrasador, sí. Pero en ese momento empieza a anular otras cosas. ¿Por qué? Porque el sujeto no se desplaza, no tiene la libertad, y esto se adhiere esquemáticamente a la función del lenguaje, no tiene la libertad de desdoblarse, de desplazarse, de moverse del lugar, de crear un acto, pues para este ejemplo sería un acto de rebeldía, me voy a quitar el suéter, ¿sí? Algo así, ajá. Si se anula este estado de conciencia físico, por la razón que ustedes quieran, algo le pasa al estado de conciencia sensorial. Ajá. Y esto es más o menos de lo que hablaba justo en la charla anterior, acerca de, por ejemplo, tenemos sujetos, chavitos, ajá, infantes neurotizados. La neurosis infantil pues existe, y existe en todo momento. ¿Y por qué están neurotizados? Pues porque no están o no se habitan o no se están desarrollando en un medio adecuado para que, o sea, si saben que un infante corre, ¿verdad? Si saben que un infante grita, si saben que un infante está justo desdoblando esta conciencia física, sensomotora, movimientos, ritmos, formas, ¿para qué? Para sentarse en esta formulación de autoconcepto. Está midiendo sus capacidades. Creo que ponía un ejemplo en la sesión anterior acerca del cenicero, ¿no? El cenicero de la bisabuela, este cenicero de cristal. Entonces el infante no puede correr, ¿por qué? Porque va a tirar el cenicero de cristal cortado de la abuela que vivió muchos años y que todavía tengo apego hacia ese objeto, y entonces tú no puedes estar corriendo porque vas a tirar el cenicero y el cenicero forma parte de esta casa, y entonces el chavito tiene una anulación, ¿sí?
esta anulación le va a causar un efecto como si lo barraran, ¿no? Al efecto sensorial, porque empieza a dejar de sentir esta necesidad de desplazarse. Algo le va a pasar, este es un proceso evolutivo, ¿sí? Ya sea del centro hacia afuera, o sea, de la persona hacia su entorno o del entorno hacia la persona. Tengo frío, pues me pongo una cobija. Tengo hambre, pues me como un cereal. Pero no me puedo comer un cereal porque no está mamá. Y si me como el cereal y no está mamá, mamá se va a enojar porque me empieza a decir que se siente inútil, que entonces ¿para qué? Si está pintada, que cómo es posible, que cosas así, ¿no? Que no deberían de pasar, pero suceden, ¿vale? O sea, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, así fluctúa el pensamiento del lenguaje, sobre todo en esta conciencia fisiológica y sensorial. Más adelantito, y lo hablaba yo acerca de los estadios de desarrollo psicosexual del infante, más adelantito, cuando ya hay una formulación de esquema a través de la apropiación del objeto, el objeto de deseo, el objeto de placer, el objeto de conservación, ¿no? Que es uno mismo, y de la emocionalidad, o sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo emocionalmente? Si por alguna extraña razón, este efecto emocional se empieza a coartar, algo le va a pasar a la racionalidad de lo que él sugiere. ¿A qué me refiero con esto? Los impulsos, estos famosos impulsos, ¿no? Que no es nuevo, ¿eh? O sea, de esto se lleva hablando hace más de 100 años, como este acting out, ¿no? O sea, estos impulsos como descoordinados, en donde tal vez estoy sentado y mi compañero de al lado está ahí, y al estar sentado al lado solamente le volteo como sable, ¿no? Un cachetadón, o no sé, ¿no? Y uno pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuál creen que sería la respuesta habitual ahí? Porque quise. ¿Por qué más? Me molestó. ¿Qué más? Vamos a ir cerrando la posibilidad. Porque quise. ¿Por qué quieres lastimar a tu compañerito? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Lo que contestan los niños. Porque Ya me había pegado. ¿Por qué no te quitas de ahí? Y así, hasta encauzar la respuesta mágica universal de las justificaciones de la existencia de la humanidad. No sé. No sé. Así de sencillo. ¿Por qué? No sé. ¿No? O sea, ¿por qué te casaste con quien te casaste? Pues ya después de un tiempo, no sé. Yo pensé que lo quería, pues yo pensé que, pues por lo menos ahí como que entretenía bien el asunto. No, tampoco, no, ya no sé. O sea, ya después de un tiempo, no sé. Se empezó a desvirtuar. ¿Por qué? Porque todo en lo que se montó la adherencia de las conciencias, ay, es que, siento súper padre estar con él, me siento súper chido, sí lo quiero. Se desvirtúa. Y llegas a esta mágica expresión de la justificación de nuestros actos. No sé. Y no tendrías por qué saberlo, efectivamente. ¿Por qué? Porque no puedes tener una conciencia desde lo otro. La conciencia es desde uno mismo. Y es ahí donde se ancla el autoconcepto. Fíjense, se habla mucho de una conciencia social. Esta onda burlesca, voy a poner esta palabra, burlesca, de los valores. ¿Sí? Esto que se les pone en las escuelas, y por supuesto es importante que se haga, pero tal vez no desde esa perspectiva, sugiero. El respeto, ¿no? Y ahí se nota en el pizarro. Respeto. Y toda la banda, o sea, toda la banda me refiero a no solamente este salón, no solamente esta escuela, no solamente esta zona escolar, no, sino a nivel nacional. Y entonces se vuelve un proceso de concientización institucional, superficial, que no tiene sustento alguno. Sí, respeto, y todos vamos a hablar sobre el respeto, ¿no? Ahora sí ya entendimos el respeto. No funciona así. O sea, ¿desde dónde se define, por ejemplo, el respeto? Justamente desde el límite entre el yo y el otro, entre el mí y el tú. Pero esa conciencia no va a poder
hacerse como en esta formulación crítica y autocrítica si antes no ha pasado por todas estas formulaciones? ¿Cómo? ¿Cómo desde el infante va a tener esta racionalización hacia lo social si desde sí mismo no se puede, no tiene esta posibilidad de racionalizarse? ¿Por qué? Porque la emocionalidad que siente está depositada en un cúmulo de ideas y formulaciones por concepto, así como el ejemplo de lo institucional. Digo, lo puse así para no irme de lleno hacia lo que se dice en las familias. Ajá. Tienes que ser amable con tu hermano. A ver, estoy hablando. Tienes que ser amabilidad ahí. Se desvirtuó a la amabilidad. O sea, ya desde el mandato de la amabilidad no es amable. Ajá. Entonces hay una contradicción que viene a percepción del lenguaje. Aquí no estoy hablando de si me entendiste, me escuchaste, me vas a hacer caso. O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la percepción intuitiva del pensamiento racional de un sujeto. Ajá. Si esta emocionalidad se vive en esa inconsistencia, es porque algo le pasó al efecto sensorial. En este efecto sensorial de la conciencia del sujeto, yo sé que te quiero, ¿sí? Pero no alcanzo a entender por qué me siento incómodo. Ajá. Las parejas están pero a borbotones de estas convivencias cotidianamente. Y es perfectamente natural que suceda. Es que sí te quiero, sí te amo, pero me caes gordo. Solo vete a trabajar. Pues sí. Hay una inconsistencia. Porque tal vez desde los alcances fisiológicos no somos autónomos. Tal vez no tuvimos, por mandato social, por ejemplo de lo victoriano, era un ejemplo un poco exagerado tal vez, pero tal vez por este ordenamiento de las normas y reglas de convivencia de lo social, en algún momento se anuló esta capacidad de autoconocimiento. Ajá. Desde hambre, sed, sueño, ganas de ir al baño, o sea, ganas de no sé, hablar, gritar, qué sé yo, ¿no? Hasta los procesos más sensibles, que son los de autoerotizarse. Y como, ¿por qué tendrías que estarte autoerotizando? ¿No? Si para eso está tu pareja. ¿No? La pareja está como para compartir la autoerotización. ¿Sí? O sea, yo me autoerotizo y te voy a compartir de mi erotismo, te voy a compartir de mi sexualidad, te voy a compartir de mi intimidad. No tú vas a venir aquí a moverme el asunto. O sea, no funciona así. Y si funciona así, todo lo demás se desencuadra. Ajá. Y si funciona así, todo lo demás que tiene que ver con la educación, la formación, desencuadra. Va a desencuadrar porque hay una inconsistencia total. Ajá. Después de lo social, ahora sí ya la regla, la norma en convivencia. ¿Por qué? Porque tenemos un sujeto autónomo, tenemos un sujeto autorregulado, con un autoconcepto formulado así, como un pilar. Ajá. Ahora sí podemos estar hablando de que es un sujeto que se sabe a sí mismo, se siente en sí mismo, desdobla su emocionalidad ante los otros, ajá, se piensa desde sí y comparte ese pensamiento ante el otro, y entonces el vínculo de lo social simplemente se da por ende, porque el humano es un sujeto social, ajá, es un ser social. Pasado esto, o a la par de esto también, está la conciencia que llamamos espiritual. Ajá. Pero no puede pasar antes. Ajá. Casi todas las religiones, casi todas, de las 300 religiones que existen, ajá, casi todas castigan el cuerpo. Casi todas. Casi todas sugieren la condena a la carne. Casi todas. ¿Por qué? Porque ciertamente
O sea, nos podemos comportar de una forma desbordada ante el efecto sensorial transgresor al otro. Pues sí, transgredimos, nos regresamos a la antigua Babilonia. ¿Por qué? Porque entonces ahora tú me vas a dar ese placer que yo quiero. ¿Por qué? Porque no tengo una conciencia propia. Punto y se acabó. Llegar a estos estados de espiritualidad, desde la perspectiva que sea, es simplemente fantástico. Y cuando me refiero a fantástico, me refiero a fantasioso. ¿Sí? Si antes no, el sujeto no ha pasado por esto, en conciencia de sí, llegar a lo otro es como lo anterior que les decía, ¿no? Mecanismos de defensa. ¿Cuántos quieren? Los que quieran. ¿Sí? Al final somos hablados y somos lenguaje, y dentro de ese lenguaje es un lenguaje muy confuso, ¿sale? Este esquema se los planteaba hace dos espacios, el espacio anterior, creo que hace dos espacios, en donde la formulación de ideas, ya sea estas ideas impuestas, ya sea una idea intuida, o sea una idea sugerida, o sea este pensamiento que me rige, va a formular una actitud. ¿Por qué? Porque esta idea va a acentuarse en una creencia. Esta creencia está basada en la constante, porque en algún momento fue un hábito, porque en algún momento se convirtió en una costumbre y en algún momento se volvió ya parte de una cultura. Todo el tiempo escuché a mi mamá decir, ejemplo, ¿no? Que ponía el ejemplo de la gorra, ¿no? O sea, te tienes que quitar la gorra para comer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es respeto. Es respeto en la mesa. El chavito. Una idea impuesta. Que si le preguntas al padre, ¿por qué? Te va a salir con la justificación universal de todos los actos. No sé. No sé. ¿Por qué? Por respeto. ¿Por qué respeto? Porque no se debe. Estás haciendo una referencia circular. ¿Por qué? Porque en la mesa no se puede tener un sombrero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la antigüedad se sugería que solamente estas como signos alegóricos en la frente las podía portar el rey, porque el rey era elegido por Dios, porque solamente de la frente hacia los cielos estaba de estas como adornos, pues, en este caso eran las coronas, y solamente el rey las podía portar. Todos los demás, del rey hacia abajo, tenían que quitárselas. ¿Para qué? Para la salud del rey. Pero no inventen, esto tiene más de 15 siglos. Y no creo que este hábito, esta costumbre anterior, realmente deba ser o pueda ser un punto de fricción en un escenario de la cotidianidad, como un desayuno, como una comida en casa con los hijos. Menos aún si no se tiene el sustento. Es que mis papás, o sea, tus abuelos, me dijeron, o sea, yo fui educado así, yo nunca vi una gorra en la mesa, pues vete acostumbrando. Si no tienes el sustento antropohistórico que me delimite o me determine el por qué tienes una afectación en la actitud, por supuesto, de un por qué te vas a seguir peleando con esto. No tendría que ser. Y tampoco estoy diciendo que uno deba de ceder, ¿no?, ante un capricho, un berrinche del otro. Bueno, pues yo necesito traer mi gorra. ¿Por qué necesitas traer mi gorra? Porque siento frío en la cabeza, el airecito de la ventana. Pues mira, a lo mejor cambia la cosa, ¿no? Cerramos la ventana, o ponte una cobija, no sé, qué sé yo, o sea, pero la idea a perspectiva, ¿sí? Pero no desde una imposición. No desde una imposición, porque si no empezamos a cerrar la formulación de una idea a través de la convivencia, del pensamiento, de su formulación del lenguaje. Así es como se desdobla, y así es como me voy a convivir acá, y así es como más adelante voy a acentuar en este desarrollo psicosexual, en su última etapa, que es la etapa genital, que pasa por estos tres periodos,
pasiva, intermitente y activa. La elección de pareja tiene todos estos mecanismos. Entonces la pregunta de ¿por qué te casaste con quien te casaste? ¿Por qué te relacionaste con quien te relacionaste? A esta formulación de, no sé, tiene toda una simbología de carga. ¿De carga de qué? De estos periodos de la infancia. Algo pasó. Ya sea madre dominante, ya sea padre dominante, padre en falta, madre en falta, quién sabe, ¿no? Complejos edípicos, complejos de Electra, quién sabe, digo que el complejo edípico ya hablé aquí y hizo bastante ruido, según recuerdo, ¿no? Se sigue viviendo, o sea, esta adhesión desbordada, es una emocionalidad, claro, emocionalidad incestuosa a través de los hijos y de la relación madre-hijo y de la relación padre-hijo y de la relación hija o madre o padre, o sea, verdaderamente incestuosa. ¿Por qué? Porque te apropias hacia el otro. Bien, y la cadena de valores sugería en ese momento que es verdadero y falso, como lo puse ahorita, ¿no? Tienes que ser más amable, ¿ok? Eso es un valor, está valorado, hay un valorativo ahí, sí, ok, perfecto, existe o no existe, tú no estás siendo amable conmigo en este momento, entonces no existe, verdadero o falso, falso, no existe, ¿vale? Entonces eso también va a determinar la actitud de un sujeto, ¿vale? Porque no importa lo que te conteste, te voy a decir, sí, ahora sí ya lo voy a hacer, es más, te abrazo, te beso y wow, vamos a comer todos juntos, nos abrazamos como los Teletubbies, sí, perfecto. Pero en la formulación esquemática del lenguaje, falso, no existe, ¿vale? Cosas que pasan. Somos hablados y el lenguaje es una función que quiero compartirles este pequeño video. Si me quieren acompañar con esto, estaría genial. Aux Input Mode. ¿Sí se alcanza a ver? Jacques Lacan, el lenguaje nos habla. El sujeto es hablado por el otro. Jacques Lacan. Un niño juega en su cuna mientras observa que su mamá sale y regresa del cuarto. En la edad que tiene, apenas está adquiriendo el lenguaje, pero reconoce perfectamente el movimiento de la madre. La ausencia y retorno producen en él una doble vivencia: incertidumbre y ansiedad cuando se va, alegría y confianza cuando regresa. El juego del carrete tiene un significado. Es la sustitución de su vivencia. El carrete se va y no lo ve, como la madre. El carrete regresa y es asible, como ella. Algo más se ha producido. El juego sustituye a la madre por el carrete, y a su vez el carrete se sustituye por dos sonidos que su boca emite. El movimiento de alejar y traer ha sido reemplazado ahora por el lenguaje. Con estos sonidos nombra la lejanía, el allá, y la cercanía, el aquí. El lenguaje le da nombre a lo que vive, pero también da significado a lo que pasa en su interior. Vida, recuerda, destino, rocas. Amor, árbol, madre, sueño. Padre, silencio, esperanza, niñez. Viento, dolor, oración. El sujeto emerge del lenguaje, no solo porque sus representaciones, sus recuerdos y su comprensión del mundo se significan y expresan por las palabras, sino porque el lugar que alcanza ante los otros está fundamentado en el lenguaje. Antes de ser capaz de hablar, es nombrado, descrito y narrado por los otros. Es el lugar particular que cada uno de nosotros tiene.
esa impresión de que somos uno, separado de los otros, se sustenta en nuestra aparición en el lenguaje. Lo que usualmente llamamos realidad es, para nosotros, un conjunto de cosas y seres, de acontecimientos que podemos nombrar gracias a que tenemos signos que con ello marcan la diferencia. El signo yo no tiene otro significado que la referencia a la persona que lo usa. Yo es quien dice yo, pero a la vez, decir yo es establecerme, darme un lugar, instituirme como diferente al tú. Lacan ha señalado algo más, que el lenguaje ha fundamentado la separación entre la conciencia y el inconsciente, porque al nombrar la vivencia interior utiliza un signo que pertenece a la colectividad. Entonces, lo que siente el infante que está en la cuna, experimentando la congoja de la ausencia de la madre, se define por una palabra que está fuera de él, porque pertenece a las instituciones sociales. La conciencia se organizará con esos conceptos colectivos, y el inconsciente estará en el orden de aquello que no se puede nombrar. Y esas dos partes separadas se unirán, como cosidas, para formar el sujeto. Ese sujeto que el lenguaje habla, porque antes de que llegara al mundo ya había lenguaje, porque ya estaban los signos y sus sentidos, porque más bien de esos signos se ha formado su conciencia y se ha remitido su inconsciente. Estoy hecho de palabras. Un nombre estaba destinado para mí, con los recuerdos de mis antepasados entre sus costuras. Aprendí a nombrarme porque los otros me nombraban. Y con cada palabra llegaban infinidad de cosas. Los lugares del mundo, el sitio en el que nací, los objetos, el espacio, los otros, los afectos, los temores. Así supe las partes de mi cuerpo y comprendí dónde termino yo y dónde empiezan los otros. Mis certezas son palabras, como mis dudas y mis inquietudes. Pero hay cosas que no puedo nombrar, recuerdos que desaparecen, silencio que guarda lo que no se dice y no logro designar. A veces, esas vivencias sin nombre llegan a mi boca y salen, convertidas en un lenguaje que intenta iluminarlas. Otras veces regresan y se anidan, moviéndose en el silencio. Jacques Lacan, el lenguaje nos habla. El sujeto es hablado por el otro. Jacques Lacan. Y más o menos el video, por lo que vamos formulando, o hay más dudas. Hasta aquí, a ver, antes de continuar, comentarios, dudas, sugerencias, algo. ¿Qué se nos ocurre? ¿Cómo podemos aterrizar esto a la cotidianidad de la vida? Como en esas convivencias del día a día, allí en sus casas, con sus familias, o aquí mismo en la escuela, sus convivencias. ¿Cómo se puede aterrizar? Papás, mamás, ¿qué se les ocurre? ¿Una idea? ¿Nada? ¿Cómo hacer de uno un sujeto autónomo? ¿Cómo? O sea, tú decides por ti, hijo. Sí, ok, perfecto. ¿Tú decides por ti? ¿No? ¿Por qué? ¿Por? Hay una conciencia fracturada ahí.
Hay una conciencia atrapada. Hay un sujeto que en algún momento fue perteneciente a un otro, constitución de familia, constitución social o religiosa, cultural, o una persona en específico, y esto no hizo sino más que reproducir así automáticamente la adherencia al otro. Bueno, la pregunta es, lo que estás formando, a quien estás formando, ¿realmente lo estás formando como un sujeto autónomo? Si no, también se vale decírselo. No, pues es que onda, estoy educando, pero para que seas esto. Ajá. Si tú quieres ser otra cosa, más adelante, pero ahorita es esto. Ajá. Tus pensamientos no me importan, porque no los voy a entender. Lo que tú sientas no me importa, porque ni siquiera me importa lo que yo siento. No me he podido tomar el tiempo de vida, no sé cuánto, 20, 25, 30, 35, 40 años, para poder decir, ¿sabes qué? Siento esto. Estas son mis necesidades físicas, sensoriales, emocionales, racionales, sociales y espirituales. No he tenido el tiempo de observarme, autoobservarme a mí. Yo no lo voy a hacer contigo, hija o hijo. Ajá. Así que esto es lo que hay y no, también se vale decirlo, ¿no? Pero es demasiado agresivo y hosco decírselo así. Por ello existen los mecanismos de defensa, formas más amables de convivirnos, formas más amables de llevarnos, formas más amables de sugerir un respeto institucional. Ajá. ¿Qué cosa es eso? ¿Quién sabe? Nadie lo sigue. Ajá. ¿Sales a la calle? No hay. Aquí en el salón, la neta es que no lo hay. Entre los docentes, por favor, ¿no? Entre las instituciones, tal vez ni siquiera entre las familias. ¿Por qué? Porque hay una fractura de conciencia. Ajá. ¿Por qué? Porque la formulación de la autoestima, ¿sí? Voy a regresar a la página, esta anterior, aquí, no, aquí, ¿sí? Tal vez la idealización de debo ser cae sobre peso, así como una losa encima del sujeto, anulando o provocando una formulación de autoimagen, pero superpuesta, ya no intuida desde el yo, no, desde el ser, no, sino desde el debo ser. Y esto, por supuesto, ya ese asunto de, no, pues es que no me gusta bailar, no, yo no bailo. O sea, viene de lado. Sino todo lo que no se ha podido desplegar desde el uno, y todo lo que no se va a desplegar desde el uno. ¿Por qué la gente sigue adhesionada a relaciones tortuosas? ¿Por qué la gente sigue pegoteada ante escenarios de violencia desde el otro, para el otro? Algo pasa en la factura. ¿Por qué no tengo esa como intuición de que, no, sí, claro que sí puedo, ¿no? Y no es porque lo estoy diciendo, es porque ya lo estoy haciendo. Algo le pasa aquí, a este asunto. Hay una sobrecarga en el debo ser, anula esta formulación de mi imagen. Lo decía en el video, o sea, yo no me puedo ver a mí mismo. En este momento yo no me puedo ver a mí mismo. ¿Por qué sé que estoy? Porque te veo a ti, a todos ustedes los veo, y entonces ubico sus miradas justo al frente. Ya sé que sí. Pues sí. Es lo mismo que hace un infante. ¿Dónde está la mirada del infante? En el adulto, ¿no? Hace algo bueno y ahí anda, pero te busca la mirada. Quiero saber que estoy. Y en la medida en la que estoy para ti, me siento existir. ¿Por qué no cortar esto? Pero ¿a poco no hacemos lo mismo con la pareja? O lo hicimos alguna vez, ¿no? Ay, te traje este chocolatito. Es porque te amo mucho. Y así de, no escucho el de regreso. Ay, sí, yo también. Por favor.
No hay autonomía ni emocional ni sensorial ahí. Ajá. Una relación social, bastante burlesca, por cierto. ¿De qué se trata? No se trata de dejar de hacerlo, no, se trata de hacernos conscientes de lo que hacemos. En esa medida de la conciencia, desdoblamos, quieras o no, desdoblamos la capacidad de que el otro sea consciente de ello. Yo creo que todos estamos acostumbrados, por ejemplo, en mi caso. Yo la educación que recibí en casa con papá y mamá, la vengo aplicando con mis hijos, ¿no? Entonces, como que es muy difícil cortar eso. Patrón. ¿No? Ese patrón como que todo se vuelve a vivir, lo que vivió yo en casa con mis papás. Por ejemplo, cuando comíamos, pues cada quien tenía su lugar específico, dónde iba papá, dónde iba mamá y dónde iban los abuelos, porque así era. Y yo creo que todos esos patrones nosotros lo volvemos a aplicar, como que es un círculo, así estamos, no sé si eso sea ¿Por qué no cortar con ello? Esa es la pregunta. ¿Por qué no cortar con ello? Para ello se requeriría de un... ¿Para qué? Sí, porque al final, o sea, usted tiene mucha razón. Pues sí, eso es lo que posee usted como lenguaje de socialización, como lenguaje de emocionalidad, como lenguaje, o sea, esa es la lengua que me pertenece y la desdoblo. Pues es lo que tengo, pues esas son las palabras que me habitan. Y como son las palabras que me habitan, pues es de lo que hablo, ¿cierto? Aquí la pregunta sería, ¿cuál sería el interés por hablar de otra cosa? O por comportarme de otra forma. Comprendo que para ustedes es muy importante desplazarse todos los lunes por la mañana en helicóptero hasta sus trabajos. ¿Sí o no? ¿Sí es importante o no? ¿Por qué no? O sea, ¿no sabe lo que es eso? Sí lo sabe, sí lo ha vivido, lo ha experimentado. No, por eso no es importante para usted. ¿Sí? O sea, ¿sí me siguen? Un poquito. No es importante porque no lo conozco. Ajá. O sea, ¿cómo voy a vivir la emoción? El ejemplo burdo, tal vez que puse, ¿no? De lo de la fiesta y el baile. Ajá. ¿Cómo voy a vivir la posibilidad de sentir mi cuerpo, a través de la fluctuación rítmica de una gloriosa salsa, ¿no? O una cumbia, no sé. Te digo esto por poner un ejemplo, ¿no? Pero ¿en qué momento puedo vertir ello en un placer? En el momento en el que lo vivo en experiencia de mí, no del otro. Porque en el momento en el que intenté, vi al otro y entonces me empezó a mirar y esa mirada sentí automáticamente, utilicé mi lenguaje esquemático, con lo que fui formado, como esta mesa rimbombante del siglo XVIII. Y entonces asumí que esa mirada no era de aprobación o era de duda y esa duda me la apropié y entonces ahora dudo de mí y me vuelvo inseguro, anulo la posibilidad sensorial y entonces se ancla esta formulación de la autoimagen y digo, no, es ridículo. Y así te puedes seguir por los próximos 20 o 30 años de tu vida, ¿Por qué? Porque estamos habituados al conocimiento, pero desde el reconocimiento. Vivimos en una sociedad meritocrática. ¿Cómo se puede cambiar? O sea, ¿cómo y por qué o para qué podría ser? Ojo aquí. No podemos, o la propuesta, digo, o sea, sí se puede, quieren sí, pero no debería ser. ¿Por qué? Porque esto aprisiona la libertad del sujeto, una, de conciencia, dos, de vivirse, tres, de existirse. Si seguimos como en esta cadena de méritos. ¿Ya te terminaste el desayuno? Sí, mi vida. Sí, mi cielo, sí, mi precioso, mira mi panquecito de azúcar. Te tengo una sorpresa. ¡Wow! El mérito. ¡Wow! Sí. O sea, ¿qué es eso? ¿Es en serio? Te lo voy a poner de una forma. Eres una buena mujer.
nunca me has sido infiel, no llegas tarde a casa. Sí te mereces esos zapatos, sí te mereces ese vestido. Qué bueno. ¿Es osco o no es osco? Y no es lo mismo, solo que en una traducción un poco más hostil, si ustedes quieren. Pero no se trata tampoco de seguir así como con los dedos, ¿no? O sea, ¿desde dónde estamos formando? Ya, ¿cómo fuiste formado? Ay, por favor, no sé qué edad tienes, pero ya soy responsable de eso. Ajá. O sea, ya, por favor. Pero ya, conviértete en tu propio padre, y entonces ahora sí, hazte cargo de ti, ubicando todas las posibilidades de desplazamiento, todas, desde los efectos físicos, sensoriales, emocionales y racionales, que son la propuesta principal de lo que puse. Todavía vivimos aquí, ahorita en el 2018, en una sociedad en la que vamos a esperar a mamá a que llegue. El respeto, es un respeto institucional, ¿no? O sea, carajo, tengo que anular mi sensación de hambre porque la señora se le atravesó el tráfico. ¿Neta? ¿Es neta? ¿Que no hay otras ideas más creativas de convivencia? No se puede ocurrir, digo, dentro de una verticalidad, pues sí es así, ¿no? O sea, llegas de la escuela, te cambias, acomodas tu ropa y esperamos a mamá que llegue de comer. Terminamos de comer, vemos la tele, haces tu tarea, jugamos media hora y órale, a la chingada, vas a dormir. ¿En serio? ¿Y así por los próximos 18 años de vida? ¿Neta? ¡Wow! Está raro, ¿no? Digo, está raro, demasiado mecanizado, muy automatizado. Quiero yo. Ajá. Pero si el sujeto tiene esta formulación de desplazamiento es papá o mamá, ¿no? Digo, a quien esperen. Oye, pa, oye, ma, yo ya tengo hambre. ¿Sale? Hijo, no hay nada de comer, ni te preocupes. Mira, ahorita me caliento una tortilla de